Hoy me gustaría comenzar con un story time de algo, de algo que me pasó y que fue una de las intrigas más raras que me pasó este año. Y la verdad es que como a mediados, no este año, perdón, en 2018 pasó esto, pero bueno, más o menos por estas fechas fue cuando por fin hubo una resolución a todo esto. Pero en 2018, un muy buen amigo mío, un amigo muy cercano, de repente empezó a insinuar que yo estaba contando algunos chismes acerca de él. Y pues obviamente eso a mí me pegó en el pecho porque quienes me conocen saben que no soy así. Y en segundo lugar, pues se supone que era mi amigo, ¿no? Entonces, la verdad es que de repente nos enfrascábamos en discusiones de, es que no es cierto, ¿cómo crees que yo te voy a hacer eso? Pero es que sí, todo coincide. Obviamente tú tuviste algo que ver en estos chismes y pues yo realmente estaba muy sacado de onda, ¿no? Entonces, estaba muy sacado de onda. Y no crean que nos peleábamos así como a golpes o gritándonos, es que no, es que el otro, no. En realidad era como una broma, él me lo decía de broma, me decía, es que tú andas diciendo esto y no sé qué. Y decía, ¿cómo crees que voy a andar diciendo esas cosas? Y yo llegaba a un punto donde me desesperaba, decía, no puede ser que mi amigo esté pensando que yo digo estas cosas de él. Y yo le decía, brother, soy tu amigo, ¿cómo crees que voy a decir esas cosas? Total que un día él, pues yo creo que por esto mismo que él pensaba de mí, se tomó la libertad de decir algunas cosas que yo le había contado a él. Entonces, pues sinceramente me enojé, pero cañón, me enojé un montón y esa noche dormí súper enojado. En mi mente mi enojo estaba justificado, tenía razones para enojarme con él, así que, y él me estuvo llamando al día siguiente, me llamó, pero pues yo dejé que sonara el teléfono y no le contesté. Y en ese momento decidí que ya no quería ser su amigo. Yo dije, si este brother está tan enojado conmigo, entonces pues ahora yo también estoy enojado con él. ¿Saben? Es como lo que pasa siempre en nuestras relaciones. Y total que como al más estilo de mi adolescencia, lo borré de todas las redes sociales. Lo borré y dije, ya no vamos a hablar otra vez. Pero bueno, después pasó, le dio un giro esta historia, te lo voy a contar un poco después, te voy a dejar con el suspenso para que pienses cuáles pudieron haber sido las posibles soluciones a esto, pero antes quiero preguntarte, ¿alguna vez alguien te ha lastimado? ¿Alguien te ha lastimado tanto que llegaste al punto de odiarlo y decir, no quiero ver a esta persona, quítenmelo de aquí? Seguramente sí te ha pasado. Y miren, a la mayoría nos ha pasado esto en algún punto de nuestra vida. Y es que como seres humanos nos duele mucho cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien inventa algunos chismes, cuando nos tratan mal de forma grosera, cuando nos hablan golpeado, ni siquiera digamos de los mexicanos cómo somos de sentidos, ¿verdad? Entonces, somos muy sentidos, la verdad, y en realidad no eres el único, nos pasa a todos. Y la decepción, el enojo, incluso la tristeza son sentimientos que experimentamos y que explotan cada vez que nos encontramos con esa persona que nos hizo daño. Nos lo encontramos en la calle o en una reunión familiar, si es un familiar, y ¡pum! Ya, se te amargó el día, ¿no? Todo se arruinó. Pero mira, cuando tú y yo estamos cegados por esos sentimientos negativos hacia otra persona, en realidad creo que estamos olvidando seguir los pasos de Jesús, que es precisamente el tema de nuestra serie, en sus pasos. Cuando estamos cegados, olvidamos de que estamos en sus pasos realmente y nos salimos de esos pasos. Y mira, cuando las personas se acercaban a Jesús, no importaba la ofensa que ellos hubieran hecho a otras personas, a Jesús mismo, perdón, Jesús tenía la capacidad de ver más allá de la ofensa, tenía la capacidad de ver el corazón. Y creo que a nosotros la mayoría de las veces cuando alguien nos ofende estamos enfocados en nosotros mismos, estamos enfocados en nuestro enojo, en nuestros sentimientos, en lo que me hizo, etcétera, ¿no? Solo estamos enfocados en nosotros, pero olvidamos pensar en la otra persona. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué llega al punto de su vida donde me trata así? Porque seguramente hay un problema de fondo también. Y en vez de reaccionar con enojo, ¿alguna vez te has hecho algunas de estas preguntas? Como, ¿qué estará pasando en su vida? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Puedo ayudarlo de alguna forma? Y creo que esta última puede ser la que suene más absurdo, porque como seres humanos nuestra naturaleza no es ayudar a la gente que nos ofende, que nos hace un daño. Creo que lo más natural sería responder de la misma manera. Sin embargo,
Jesús nos llama a otra cosa. Y en el momento que nosotros comencemos a hacernos esas preguntas, creo que es el momento cuando vamos a empezar a desarrollar un corazón compasivo como el de Jesús. Y ese es precisamente el título que le puse a esta predicación, un corazón compasivo. Y de verdad, yo pienso que un corazón compasivo también es un corazón que se ofende muy difícilmente. ¿Saben por qué? Porque cuando hay compasión en ti, es en ese momento cuando comienzas a ser sensible al hecho de que las personas que lastiman a otras personas en realidad también están teniendo luchas adentro. También están sufriendo por dentro, al igual que pues, nosotros, tal vez en ese momento. Y bueno, voy a leer algunas definiciones acerca de la compasión. Tengo 3 definiciones. La primera es de la Real Academia de la Lengua Española, es un diccionario, y dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Por otro lado, Oxford Languages dice que la compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y por último, Wikipedia. Wikipedia, porque pues todos fuimos estudiantes en algún punto, entonces conocemos muy bien esa fuente. Dice, es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Y miren, cuando pensamos en Jesús, cuando caminó en esta tierra y todos los ejemplos de compasión que Él nos dio, generalmente pensamos en situaciones muy visibles, como cuando sanó a un ciego, como cuando sanó a un paralítico, como cuando sanó a la mujer con flujo de sangre. Todas estas personas tenían una necesidad muy evidente. Tenían una necesidad muy evidente que todas las personas podían ser testigos, podían identificar que tenían esa necesidad. Y Jesús fue compasivo con ellos, pero siempre iba más allá. Y siempre les hablaba de salvación, les hablaba del perdón de pecados, veía mucho más allá de esa necesidad. Y para el tema de hoy me gustaría llevarte a una historia que seguramente ya conocen muy bien la mayoría, sobre todo los niños lo conocen súper bien, y es la historia de una persona que no tenía una necesidad muy evidente que digamos. A ver quién está en pantalla, ¿alguien sabe quién es? ¿Y cuál es la historia? No, era un hombre chaparrito que se subió a un árbol. Saqueo, exactamente. Entonces Saqueo tenía una necesidad que no era evidente, pero vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10, si quieren buscarlo en sus Biblias, en sus smartphones, si no va a estar aquí apareciendo en pantalla y dice así. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, era el jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Quién sabe por qué se había hecho rico? Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo, se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí, era muy listo. Él se adelantó, se subió a un árbol para estar listo en el momento que Jesús pasara, lo iba a ver por ahí, ¿no? Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús le respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Es una historia que hemos escuchado muchas veces y es hasta chistosa porque yo me imagino a mí, porque yo cuando voy en el metro yo soy el chaparrito, veo a todos acá. Entonces me imagino a mí subiéndome a un árbol para poder ver a Jesús. Pero ¿logran identificar cuál era la necesidad de Saqueo? Si nos ponemos a pensar, a ver,
No era una necesidad económica porque pues era el jefe de los cobradores de impuestos, tenía un buen trabajo y se había hecho muy rico, aquí lo dice, ¿no? No era una necesidad física. Yo sé que a algunos no les gusta ser chaparritos, pero eso no impide hacer muchas cosas, ¿no? Eres libre de hacer cualquier cosa. Y Zaqueo estaba tan sano que podía subirse a un árbol. Pudo subirse y pudo bajarse rápidamente, dice la Biblia, ¿no? Entonces no era una necesidad física. Y sin embargo, Jesús miró más allá de eso evidente. Él miró más allá de lo que Zaqueo era para todas esas personas que estaban murmurando acerca de él. Yo creo que Jesús miró a una persona que tenía una gran necesidad de aceptación. ¿Y por qué creo que de aceptación? Pues por todo lo que la gente decía acerca de él. Qué feo que tenía una fama, dice mala fama, pecador de mala fama, o sea, era famoso de entrada. Y vamos a ver otra vez el versículo 7, dice, la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en casa de un pecador de mala fama. Como puedes ver, Zaqueo era muy conocido. La gente ya lo tenía ubicado y no hablaba cosas bonitas acerca de él. Pobre Zaqueo, no quisiera estar en su lugar. Lo llamaban pecador de mala fama. Imagínate que alguien te dijera, ay, ese pecador de mala fama. O sea, me los imagino a todos así como, ¿qué? ¿Jesús? No, pero si Zaqueo el otro día, ¿no? Si vieran, estafó a Doña Lucha ahí, por ahí. No se me ocurrió otro nombre. Pero se imaginan todo lo que la gente estaba murmurando acerca de él. Y obviamente él estaba experimentando un rechazo de parte de la sociedad en la que vivía. Su trabajo provocaba odio colectivo. Todos odiaban a Zaqueo, pobrecito. Pero bueno, ser un cobrador de impuestos, yo creo que eso era lo que implicaba, ¿no? Para muchas de las personas del pueblo, ese trabajo representaba corrupción, representaba robo, representaba avaricia, como creo que podemos identificarlo como en México, cuando hablamos acerca de los puestos grandes, del poder, y que toda la gente habla mal de ellos, ¿no? Creo que Zaqueo podría estar en una situación similar. Y miren, voy a hacer una pausa comercial para hablarles acerca de los impuestos, porque en la época de Jesús, ¿se imaginan cómo era este sistema? Yo no me imagino qué relajos se traían los cobradores de impuestos, pero en México, por ejemplo, todos estamos obligados a pagar impuestos, ¿sí lo sabían? Y entonces, por ley, nosotros tenemos que pagar impuestos y cuando tú trabajas, te descuentan dinero para pagar los impuestos. En México todo eso se usa para los hospitales públicos, la educación pública, programas del gobierno, etcétera. Se invierten muchas cosas, digamos. Y hace unos días un buen amigo mío me enseñó una gran lección acerca del SAT. Y yo sé que el SAT le da miedo a todos. Cuando pensamos en el SAT es el coco de los adultos. Por los niños si no lo saben, el SAT es el coco de los adultos, le tenemos miedo. Y bueno, el SAT es el Servicio de Administración Tributaria y a grandes rasgos, este es el sistema que se encarga de aplicar la ley para que todos los ciudadanos paguemos impuestos. Y ahora, pues ya con la tecnología y todo esto, es muy fácil de ver saber cuánto debemos y cuánto también nos deben a nosotros devolver, porque tal vez algunas veces pagamos de más. Si tú estás en una empresa, tu patrón simplemente te descuenta dinero y lo paga directamente en el SAT y ya tú no tienes que hacer ese proceso, ¿no? Y bueno, yo creé mi contraseña, mi correo electrónico, lo puse, me identifiqué, mi RFC, todas estas cosas. Pude acceder, ver, hacer mi declaración anual. La declaración anual es simplemente tu rendición de cuentas de cuánto pagaste de impuestos, cuánto gastaste dinero, cuánto te pagaron a ti, etcétera. Yo sé que es un relajo, pero imagínate precisamente esto en la época de Jesús. Imagínate sin toda esta tecnología de correo electrónico, de contraseña, que te puedes meter a ver cuál es tu situación financiera, ¿no? Ante el SAT, cuál es tu situación, si debes, si no debes. Seguramente hay algunos de aquí que no saben nada del SAT. Yo estaba igual, créanme, hasta que este amigo me explicó todo. Y bueno, vamos a ver otra vez el versículo 7, dice, la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. La Biblia no nos da detalles de por qué Zaqueo tenía esta tan mala fama, pero ya que les conté todo esto de los impuestos, ahora imagínense eso sin nada de tecnología. La gente lo administraba, ay, creo que me debías tanto, ¿no? Creo que debes tantos impuestos. Seguramente llevaban un control anotado, pero créanme que la tecnología vino a facilitarnos muchas cosas. Entonces, la gente estaba muy ofendida porque Jesús fuera a hospedarse a casa de Zaqueo, de ese pecador de mala fama. Y
¿Qué tenía ese pecador de mala fama que no tuviera cualquiera de los demás que estaban en la multitud? Yo, sinceramente, si me veo en esa multitud ahí metido, no sé si a ti te pasaría, pero si veo que Jesús elige al más rata de todos, yo diría, ¿qué? No es cierto, tal vez no, ¿por qué no mejor vas a mi casa? Si yo soy bien buena gente y hago rico café. Bueno, no sé, imagínate, puedo decirte, no, claro que yo tendría el corazón de Jesús, pero en ese tiempo realmente no sabría cómo responder hacia eso, ¿no? ¿Te imaginas? Pero, sin embargo, la decisión de Jesús provoca un cambio radical en la vida de Zaqueo. Y este cambio es tan radical que Zaqueo decide dar la mitad de su dinero a los pobres. Y no solo eso, él pone en duda su trabajo y dice, si yo he estafado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Ajá. Entonces, la compasión de Jesús es lo que provoca esto en Zaqueo. El corazón compasivo de Jesús es capaz de ver lo que nadie más es capaz de ver en esa multitud. Y la decisión de Zaqueo de hacer esto, de devolver sus bienes, yo creo que es un testimonio de lo que un corazón compasivo puede hacer en otras personas. En este caso, el corazón compasivo de Jesús. Y ¿saben qué? Yo creo que Jesús pudo fácilmente haber señalado a Zaqueo y en vez de decirle, Zaqueo, bájate de ahí, pudo haberle dicho, Zaqueo, sé que has robado. O Zaqueo, sé que has estafado a la gente. ¿Y saben qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho eso? No, hombre, toda la gente hubiera aplaudido, ¿o no? Toda la gente hubiera dicho, sí, se lo merece, eso, ¿no? Sin embargo, no. Jesús, cuando llama a Zaqueo, lo acepta a pesar de estas ofensas que había hecho al pueblo. Jesús nos demuestra que la compasión tiene un mejor fruto que la acusación. La compasión tiene un mejor fruto que la acusación. Y cada vez que en la Biblia yo veo a Jesús reaccionar versus la gente reaccionar, pues me da mucha risa porque siento que soy yo precisamente, esas luchas que todos tenemos adentro. Por una parte, creo que la gente son nuestros deseos egoístas de acusar a las personas, señalarlos, poner el dedo en la llaga, y sin embargo está lo otro que yo sé acerca de Jesús, lo que yo quiero imitar de Jesús, que es un corazón compasivo. Creo que la gente y Jesús nos representan perfectamente a nosotros y esas luchas que llevamos adentro. Y me pongo a pensar, ¿por qué es que las acciones de otras personas nos afectan tanto, incluso cuando no se nos ofende a nosotros directamente? ¿Saben? Cuando es que se lo hizo a mi hermana, se lo hizo a mi vecina o se lo hizo a la amiga de mi amiga, ¿saben? Pero nos afecta al final de cuentas. Y esto creo que tiene que ver porque nos ponemos siempre en el centro de todo. Queremos ser el centro, ponemos por delante nuestro bienestar, ponemos por delante nuestros sentimientos, en vez de mirar a las personas como las miraría Jesús. Y sin embargo, creo también que el verdadero motivo detrás de una persona que lastima a otras se encuentra en el pecado. No necesariamente es porque te quieran lastimar muchas veces, a veces es la influencia del enemigo, el pecado que está arraigado en la vida de todos. No podemos negar eso también. Y tú y yo necesitamos desarrollar empatía con esas personas también, porque es muy fácil desarrollar empatía con la gente que me cae bien, pero ¿qué tal con la gente que no me cae tan bien, la gente que me lastima? Pero más que eso necesitamos desarrollar la compasión, porque la compasión, a diferencia de la empatía, toma acción, toma una acción. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, tomar acción. Un corazón compasivo tiene la capacidad de ver más allá de uno mismo para ver a las personas de la misma forma en que lo haría Jesús. Cuando comenzamos a ser compasivos, podemos ver que las personas a veces lastiman porque hay dolor dentro de ellos también hay una necesidad, también hay sentimientos. Y directamente o indirectamente Zaqueo había lastimado a muchas personas.
había ofendido a muchas personas. Puede que de los que estaban ahí en la bola ni siquiera nunca hubieran tenido un trato cercano con Zaqueo, pero seguramente conocían la historia de alguien a quien le robó, alguien a quien estafó, y por eso se sentían ofendidos. Sin embargo, ¿con qué perspectiva te gustaría mirarlo? ¿Te gustaría mirar esas situaciones con la perspectiva de la gente o con la perspectiva de Jesús? Siempre que decidamos seguir los pasos de Jesús al actuar, nos vamos a llevar una sorpresa. Nos vamos a sorprender. Siempre que decidamos ser compasivos con alguien que nos ofende, nos vamos a llevar una sorpresa muy buena. Y mira lo que dice este versículo en Proverbios 15:21. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios me encanta porque está lleno de mucha sabiduría. Necesitamos esforzarnos en ser blandos con la aspereza de otras personas hacia nosotros. Hay una frase muy popular que dice, seguro todos la saben, para pelear se necesitan dos, exactamente. Y creo que como hijos de Dios nosotros tenemos una responsabilidad de mostrar el corazón compasivo de Jesús. No podemos esperar a que otras personas tomen la iniciativa por nosotros. Debemos ser nosotros quienes tomemos ese primer paso, esa iniciativa ante la ofensa. Necesitamos ser nosotros, iglesia. Necesitamos ser nosotros quienes demostremos el corazón de Jesús. Y miren, hace rato ya les decía, pero es muy fácil demostrar tu amor, demostrar tu compasión a la gente que te rodea, a la gente muy cercana a ti, como tus amigos, tu familia, tu novio, tu novia. Es facilito ser muy buena onda con estas personas. Pero ¿qué tal con la gente que te lastima? La gente que no te cae bien o que tú no le caes bien, que te ha ofendido, que te trata con groserías. Creo que ese es el verdadero reto. Mira lo que dice Lucas 6:32 al 33. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. No hay ningún reto realmente en ser compasivos y amar a las personas que nos aman de vuelta. El verdadero reto es con esas personas que te están lastimando, las personas que te sacan de quicio. Ese es el verdadero reto. Y mira, quiero que leamos estos versículos de la Biblia que hablan acerca de la compasión para que también no piensen que es algo que me estoy sacando de la manga, de que hay que ser buena onda con todos. Debemos ser compasivos, la Biblia lo dice. Miren lo que dice Lucas 6:35 al 36. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Efesios 4:32, en la versión Dios habla hoy, dice: sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Primera de Pedro 3:38 dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Que por ahí el tema de la humildad da para otro tema todavía, pero es algo a tener en cuenta también. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Me encantan estos versículos porque para mí son otra vez como un jalón de orejas. Son un jalón de orejas para mí. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas ofensas te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuántas veces has ofendido a Dios y Él te acepta en sus brazos y vuelve te sigue amando? ¿Cuántas veces? La verdad es que para mí, a veces, cuando me está costando mucho trabajo perdonar, pasar por alto una ofensa, recuerdo todo lo que Dios me ha perdonado a mí, todo lo que Él ha pasado por alto en mi vida. Y algunas veces pues lo tiene que corregir de una u otra manera, pero siempre va a ser más fácil también pasar por alto la ofensa
cuando recordamos todas las ofensas que Dios nos ha pasado a nosotros también. Algo que siempre me gusta observar en la Biblia es que Dios está tan interesado por nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual, como lo está también por nuestra vida en sociedad y nuestra relación con la gente que nos rodea. Y tan interesado está en que nosotros tengamos buenas relaciones con los demás, que en 1 de Juan 4:20 dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, si yo amo a Dios, voy a hacer mi mayor esfuerzo por amar a la gente que me rodea también. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por ser compasivo con otros. Y ahora sí, miren, quiero terminar de contarles la historia que estaba en el principio acerca de mi amigo. Nos quedamos en que pues él habló algunas cosas de mí, yo me enojé, dejé de hablarle, lo borré de mis redes sociales y pasaron algunos meses y yo comencé a sentir algo en mi corazón. Decía, ay Dios mío, ¿qué es esto que siento? Siento, y lo que sentía pues era ese rencor que yo tenía. O sea, obviamente recordaba a mi amigo cuánto lo quería, las cosas buenas que habíamos hecho, pero había algo ahí que me estaba lastimando. Entonces yo empecé a orar a Dios y le decía, Dios, te pido por mi amigo, te pido que tú sanes su corazón, pero también ayúdame a mí a perdonar. Bueno, entre muchas cosas era de lo que oraba a Dios. Y bueno, después de un tiempo logré perdonar. Entonces pensaba en esa situación, ya no me daba coraje ni nada, yo estaba bien, ¿no? Pero seguía sintiendo algo, sentía que faltaba un paso más para cerrar ese ciclo por fin. Y algo que creo que Dios me estaba diciendo es que yo tenía que decirle a ese amigo que ya lo había perdonado. Y sinceramente yo me sentía como ofendido, decía, pero ¿cómo yo? ¿Cómo voy a ser yo el que le escriba a él si él debería escribirme a mí? Él debería disculparse conmigo porque él fue quien me hizo daño a mí, yo no tengo que andar buscándolo. Pero total, Dios insiste algunas veces porque sabe que es lo mejor para nosotros. Total, que tomé mi teléfono, abrí su WhatsApp, le escribí un mensaje. Y entre las muchas cosas que le dije, o sea, no crean que tampoco le escribí todo enojado, ya yo estaba súper calmado. Y le escribí, entre algunas cosas le dije, bueno, primero le expliqué por qué él no le había contestado, por qué él había dejado de hablar. Le dije que me había sentido muy mal ese día, pero que quería que supiera que ya lo había perdonado, que quería estar bien con él y que si en algún momento de la vida nos volvíamos a encontrar, que nos saludáramos con mucho gusto, como los buenos amigos que fuimos. Le dije que esperaba que todo le estuviera yendo bien, suerte en la vida, bye. No, básicamente cerrar el ciclo. Ya después me rapé y no es cierto. No me rapé, pero total, que este amigo me respondió con un audio. Y ustedes saben que cuando mandan un audio la cosa está seria, ¿no? Entonces me mandó un audio y yo no sabía qué esperar. Y decía, ay Dios, ¿qué me va a decir este? Y entonces ya le di play. Y recuerdo muy bien lo que me dijo. De hecho todavía lo tengo guardado el audio y le di play para recordar específicamente qué me dijo y escribí algunas de sus palabras por aquí que quiero que escuchen. Yo me llevé una sorpresa, literal, me quedé, ¿qué? Él me dijo, llevo arrepentido desde el día siguiente, acepto que me equivoqué. Te hablé por teléfono pero no me contestabas, así que preferí darte espacio. Te echo de menos, amigo. Si quieres vamos por un café y platicamos. Cualquier cosa, aquí estoy, mi bro. No manchen. Sí, se merece un aplauso. Qué chido. Pero si me pongo así, como un poco sentimental, es porque de verdad me sorprendió. Me sorprendió el hecho de que dije, Dios, tenías tanta razón, y me sentí tan tonto a la vez porque dije, ¿por qué no lo hice antes? O sea, lo hubiera hecho antes y desde antes hubiéramos ido por ese café, pero no. Y te cuento esto porque no quiero que te pase como a mí, no quiero que pase, porque eso que les cuento fue como en mayo del año pasado, ¿no? Entonces, de finales de 2018 hasta mayo de 2020, yo estuve sin hablarme con ese amigo, básicamente. Y te cuento esto porque no quiero que pase como un año entero en tu vida sin que perdones a alguien, sin que dejes ese rencor ir en tu vida, sin que dejes de odiar a una persona y sentirte así con eso que te está aquí calando, ¿no?
Y bueno, después de esos mensajes, mi amigo y yo nos hemos visto de vez en cuando, vamos por varios cafés, nos pusimos al día, hablamos, la semana pasada nos echamos un pozole también. Total, es algo increíble lo que Dios nos enseña cuando nosotros realmente pues dejamos pasar esas ofensas, dejamos ir esas cosas, comenzamos a desarrollar ese corazón compasivo. Y la verdad es que pues yo estuve cegado, ¿no? Por el enojo, estuve cegado por la ofensa, pensando en mi ofensa, lo que me habían hecho, cómo me sentía yo, y creo que dejé de seguir los pasos de Jesús en el momento que yo dejé de ver a mi amigo con los ojos que Jesús lo mira. Y sinceramente no quiero que eso te pase a ti. Le voy a pedir a los músicos que me ayuden, por favor, con algo de musiquita. Entonces, miren, sé que es muy difícil esto. Yo no quiero decir que, yo ya perdono todo, dejo pasar todas las ofensas, porque la realidad es que no. Todos los días nos enfrentamos a ofensas de la gente, todos los días nos enfrentamos a esto, pero cada día es una oportunidad para poner en práctica lo que Jesús nos enseña. Cada ofensa es una oportunidad para ser como Jesús, y a mí me encantan los retos, entonces que vengan, que vengan, porque quiero ser más como Jesús, porque quiero crecer, porque quiero seguir siendo como Él, y también quiero demostrar su corazón compasivo a mis amigos, a mi familia, al vecino que dejó la caca de su perro por ahí. Quiero demostrar el corazón de Jesús a todos los que me rodean, y es muy difícil ser compasivo con esos detallitos de la vida. Y lo llamo detallitos porque no puedo dejar de pensar en Jesús en la cruz, dándonos el mayor ejemplo de compasión, la mayor expresión de compasión, en unas palabras que encontramos en Lucas 23:34. Jesús clavado en una cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pronunció estas palabras estando crucificado. Habían pasado las burlas, había pasado ofensas, gritos, había pasado traición. Jesús te entiende. Jesús te entiende y ha pasado por eso que tú estás pasando. Jesús entiende lo que se siente que se burlen de ti. Jesús entiende lo que se siente ser traicionado por la gente más cercana que no te lo esperabas. Bueno, Él sí se lo esperaba, pero sabe lo que es ser traicionado. Jesús sabe lo que se siente que te inventen cosas, que te levanten falsos. Jesús te entiende, Jesús te entiende. Pero también no quiere que llenemos nuestro corazón con todas estas cosas, con rencor, con odio, con decepción. Él quiere que dejemos ir, quiere darnos su corazón compasivo. Jesús quiere darte su corazón compasivo para los demás. En el momento de más agonía, de más traición, el peor momento, en ese momento Jesús ora por nosotros, intercede ante su Padre y pide perdón por nosotros. ¡Qué locura! Es una locura. Sé que es una locura. Suena una locura que tú hoy vayas a orar por la persona que te hizo daño, pero ese es el reto que te quiero dar. Y quiero que te pongas de pie si quieres. Y quiero retarte. Y es un reto para mí también, ¿eh? No crean que nada más yo aquí. Pero que si tú hoy quieres realmente comenzar a estar en los pasos de Jesús y desarrollar un corazón compasivo, entonces también comiences a interceder por esas personas que te están haciendo daño. Ora por ellos, ora por su salud, ora por sus corazones, ora para que conozcan a Dios. Estaría increíble. Me encantaría que algún día llegue aquí una de esas personas y sepa que ha entregado su vida a Dios y que lo ha conocido. Estaría, wow, de lo más loco. Entonces, ¿qué te parece si cierras tus ojos y comienzas a levantar tu voz por esas personas? Piensa en la persona que más daño te hizo. Este es el reto de hoy. Ora por él, ora por ella, ora por ellos.
Levanta tu voz a Dios. Él puede sanar tu corazón y Él también puede sanar los corazones de esas personas. En la historia de Zaqueo, Jesús termina diciendo: el Hijo del Hombre vino a salvar a lo que está perdido. Ora por los perdidos. Ora por esas personas que te están lastimando. Vamos, iglesia. Levanta tu voz, iglesia. Comienza a interceder por esas personas. Señor, en esta mañana queremos realmente tomar la decisión de seguir tus pasos. No queremos que esas ofensas sigan escarbando en nuestros corazones y que sigan haciéndonos daño y alejándonos de tu camino. Queremos ser como tú. Danos un corazón compasivo como el tuyo. Danos un corazón que ve más allá de esas ofensas, que ve más allá de las heridas, y ayúdanos a elevar nuestras oraciones por esa gente que nos ha herido. Te pedimos este día por ellos. Te pedimos por las personas que nos han lastimado, Dios. Sana sus corazones, trabaja en ellos, demuéstrales tu amor y llena ese vacío que hay en sus corazones también. Enséñanos, Dios, a ser como tú. No hay ningún mérito en demostrar amor a quien nos ama, es lo más fácil, Dios. Tú amaste a todos, sin excepción, y queremos ser como tú, Dios. Enséñanos a ser como tú. Danos tu corazón. Y Padre, que este día podamos salir de aquí con una nueva idea de realmente tener un corazón compasivo para estas personas y hablar con ellos, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo un día más. Y Señor, sorpréndenos sorpréndenos con todo lo que tienes para nosotros cada vez que te obedecemos, Señor. Guíanos, llévanos, pon en la mente, Señor, de cada uno lo que necesita perdonar también. Te pido, amado Dios, esto. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Vamos, familia. Tenemos un reto muy grande. Para mí fue algo muy grande, y yo te puedo asegurar, puede ser que no en todos los casos pase igual, pero siempre que decidas obedecer a Dios, va a llegar bendición a tu vida. Eso tienes por seguro, te lo puedo asegurar.